Hola, muy buenas tardes a todos. En el día de hoy seguimos en la serie que habíamos prometido, la serie de Mateo. Hoy el día es 13 de julio del año 2020 y bueno, les recuerdo, mi nombre es Juliet y estoy actualmente en la ciudad de Buenos Aires haciendo parte de este proyecto tan lindo que se llama Bendecidos para bendecir cristianos por el mundo. La semana pasada habíamos estado leyendo o comenzando el Evangelio de Mateo, el capítulo 1. Hicimos una breve reflexión acerca de este capítulo. El día de hoy vamos a hacer el capítulo 2, parte del capítulo 2, porque es un capítulo algo extenso. Entonces lo vamos a dividir en dos tiempos. Antes de comenzar a leer la palabra, pues quiero entregarle este tiempo al Señor, así que Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu gloria, Padre mío. Gracias por permitirnos llegar a tantas personas por medio de las redes sociales, Padre Santo. Y bueno, en esta día, en esta tarde, Señor, te entrego la lectura de esta palabra, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca a todas estas personas que puedan oír el video y que seas tú dando la correcta interpretación de estos versos, Señor. Padre, también te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las personas que estén al otro lado, Señor, que los ayudes en sus necesidades, en sus dificultades y que vean lo grandioso y lo maravilloso que eres tú, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en el capítulo 2 vamos a ver algo que ya es sumamente conocido, de hecho, es una historia que se repite cada año en la tradición. Es la visita de los magos o de los reyes magos, como muchos le dicen, en el nacimiento de Jesucristo. Es una historia que es posible que muchos la hayamos oído solamente, que la hayamos escuchado de otras personas, pero nunca la hemos leído directamente de la fuente original, así que hoy nos vamos a sorprender con algunas cosas que vamos a estar escudriñando. Voy a dar comienzo a la lectura, así que voy a leer del capítulo 2, verso 1 al verso 12 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, vamos a comenzar por partes de este capítulo. El primero que vamos a volver a leer es el verso número 1, que dice: cuando Jesús nació en Belén
de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, aquí, antes de avanzar, quiero explicarles que en este capítulo se pueden evidenciar los cumplimientos de algunas promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Una vez más, podemos ver que no se puede desligar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, porque mucha de la información que tenemos en la parte nueva testamentaria, pues viene de profecías y promesas realizadas por Dios en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. La primera profecía que se cumple en este verso y que Mateo hace recalcar para que sepamos que Jesús es el Mesías, es que Jesús nació en Belén. Resulta que había una profecía en Miqueas 5:2, que lo vamos a buscar justo en este momento. Miqueas es uno de los libros del Antiguo Testamento, de uno de los profetas. Había una profecía entre varias que hay, que decía en Miqueas 5, capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces podemos ver nuevamente cómo están conectados las dos porciones de la Biblia y que tenemos que tener en cuenta también el Antiguo Testamento cuando estudiamos la palabra. Bueno, entonces así vemos que se cumple la promesa que se había hecho de que el Mesías, en este caso nuestro Señor Jesucristo, nació en la ciudad de Belén, cosa, como les digo, que ya estaba profetizada. Pero resulta que también nos aclara algo, y es que Jesús nació en un tiempo específico, que es el tiempo donde reinaba Herodes, que era el rey que en ese momento estaba comisionado por Roma para pues dirigir esta nación, más específicamente Judá. El rey Herodes también es muy famoso porque sabemos que fue uno de los reyes que mandó a asesinar a los niños menores de 2 años por esta situación de que tenía temor de que viniera un nuevo rey de Israel. El rey de Herodes, el tiempo de rey Herodes fue más o menos entre el año, no desde el año 60 y algo, desde el año 37 antes de Cristo fue rey, hasta más o menos el año 1 antes de Cristo. Entonces así tenemos más o menos una idea del tiempo en el que fue el reinado de este sujeto. Por eso se cree, según los historiadores, que Jesucristo nació más o menos entre el año 6 antes de Cristo y 7 antes de Cristo. Bueno, la siguiente parte de este verso dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es decir, que de otros lugares de Jerusalén venían unos personajes, pero aquí quiero aclarar que la palabra magos realmente no está en el original. La palabra original acerca de ellos se dice que son sabios que conocían de astronomía, muy diferente a ser magos que conocen de astrología. Realmente lo que eran sabios. Entonces esta palabra aquí no está muy clara, de hecho puede ser un poco contradictoria para nuestras creencias, así que bueno, queda un poco claro ahí. El verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Otra cosa que quiero aquí contarles o comentarles es que en ninguna parte de la Biblia nos dice que son 3 sabios, como en la tradición lo escuchamos o lo conocemos,
Generalmente nos dicen que son 3 y nos han dicho hasta los nombres, ¿no? Pero resulta que eso no está en la Biblia. No dice cuántos reyes magos, no decía cuáles eran sus nombres, así que no podemos decir si eran 3, eran 5, eran 10 o era una caravana completa que venía a ver al rey que había nacido. Lo que sí sabemos es que eran sabios, que como les decía hace un minuto, son personas o eran personas que conocían muy bien los astros. Recuerden que en ese tiempo no había GPS, no había tecnología, no había internet, no había ningún tipo de estas herramientas, así que eran expertos en conocer las estrellas, los planetas, con el propósito de ubicarse y de recibir señales de Dios. Porque recuerden que también en el Antiguo Testamento nos cuenta que Dios utilizaba los astros para hablarles a su pueblo, ¿no? Y de hecho en el Nuevo Testamento también habla de algunas señales que se van a dar en los cielos en el final de los tiempos. Así que Dios está muy conectado con esta parte, no tiene nada que ver con astrología, nada de esas cosas, porque eso obviamente fue pervertido por nuestro enemigo y por los humanos. Bueno, entonces estos sabios vienen a conocer al rey que ha nacido y dicen claramente que vienen a adorarle, es decir, vienen con un propósito que es exaltar a ese rey que ha nacido. Luego en el verso 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Es decir, que aquí empieza esa envidia, esa insatisfacción del el rey Herodes, porque obviamente era el rey en ese momento y no quería ceder su puesto. ¿Y qué hizo Herodes entonces en ese momento? Ahí vemos en el verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes, pues claramente con esta situación no era experto en la palabra, no conocía a los profetas, o tal vez había leído, no sabemos, pero no tenía muy claro acerca de las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento, y por eso recurre a los sacerdotes y a los escribas para que ellos le respondan la pregunta. Y en el verso 5 quiero que veamos algo que está muy claro, y ellos lo sabían, o sea, ellos en ese momento sabían dónde iban a ser el Cristo. En el verso 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces vean cómo ellos tenían muy claro, dentro de lo que habían estudiado de la palabra y de los profetas, dónde iba a nacer el Cristo o el Salvador, el Mesías. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, vamos a cambiar esa palabra, a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Bueno, aquí ya empezamos a ver cómo Herodes empieza a fraguar un plan, empieza a tejer una telaraña, por así decirlo, para capturar a los sabios y obviamente al Hijo, al Mesías, a Jesucristo, y lo hace aparentando ser una buena persona. En el verso 8 dice, enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Entonces vean cómo desde siempre, desde los tiempos antiguos, desde la creación, vemos cómo siempre se levanta el enemigo de manera muy sigilosa y astuta. Generalmente no lo va a hacer de una manera donde se pueda captar realmente cuáles son las intenciones. En este caso vemos que Herodes se viste de oveja cuando realmente es un lobo. Y fragua esta estrategia quería engañar a los
expertos, a los sabios, perdón, y quería manipularlos. Ellos se lo creyeron, porque vamos a ver en el 9, dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hay muchos estudios que se han realizado, han querido investigar qué significa esa estrella. Muchos dicen que pudo haber sido un cometa, otros dicen que pudo ser una alineación planetaria. Bueno, realmente todavía no se sabe muy bien qué tipo de indicio había en los cielos tan relevante, tan fuerte, que estaba indicando el camino de estos sabios a Jesucristo. El verso 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Continuemos. El 11, y al entrar en la casa, y hago mucho énfasis en esa palabra, en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Por qué hago tanto énfasis en la palabra casa? Porque nuevamente quiero recordarles que a nosotros, en nuestras tradiciones, nos decían, o de hecho tenemos incluso la imagen, de que los magos llegaban al pesebre y que Jesús aún estaba en estas condiciones, en un pesebre, estaban en esta situación. Pero resulta que aquí dice que no estaban ya en un pesebre, que no estaban en esa situación, sino ya estaban en una casa. Otra cosa nueva para reconocer y para entender. Y vieron al niño con su madre María. Seguramente ya habían pasado algunos días desde el nacimiento, desde el alumbramiento de Jesús. Y postrándose adoraron al niño. El único que recibió la adoración en ese momento fue Jesús. El único ser, y vuelvo y lo repito como lo dije en la charla pasada, el único que se merece nuestra postración y nuestra adoración es el Señor Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Abrieron sus tesoros, todo lo que traían para Él. Ahora yo les quiero preguntar, si estos sabios trajeron tanta riqueza a ellos, y les repito, no sabemos si fueron 3 o fue una caravana o fueron 2, no sabemos, pero trajeron tesoros. ¿Ustedes creen, y yo me lo he preguntado, que Jesucristo en sus comienzos era un niño humilde? En el sentido de, y no me malinterpreten porque a veces usamos mal esta palabra, en el sentido de que no tenía dinero, o sea, era un niño pobre. Yo la verdad tengo mis dudas. No quiere decir que él después no se haya despojado de todo esto y se lo haya entregado a los demás y después haya requerido ayuda económica de pronto de sus discípulos o seguidores, pero en este punto específico a veces imaginamos que Jesús es un niño de una condición económica muy precaria. Y pues si nos damos cuenta, él tuvo unos grandes regalos, que el oro era tan valioso en ese tiempo, pero pues realmente no sabemos qué hicieron con eso. Y lo otro importante en este capítulo es el verso 12. Seguimos con la línea de las revelaciones a partir de los sueños. Recuerden que en el capítulo 1 el Señor le dio un sueño a José diciéndole que no temiera porque iba a recibir no temiera de recibir a María. Y nuevamente en este caso, que muy seguramente los sabios le habían creído al rey Herodes y ellos seguramente iban a volver a donde el rey Herodes a darle esta información, Dios no lo permitió y les advirtió por medio de un sueño que no volvieran a donde Herodes, porque Herodes los estaba engañando. Entonces ahí vemos también esta disputa eterna entre el bien y el mal, que sabemos que el único ganador y triunfador es nuestro Señor Jesucristo, ya venció.
pero el enemigo siempre se va a levantar de una u otra manera. Pero el Señor siempre en su fidelidad también pues nos va a auxiliar en esos tiempos de dificultad. Nuevamente lo importante de haber sido obedientes por parte de estos sabios, fueron obedientes a esta revelación de Dios y así pues se fueron hacia otro lado. En el próximo video vamos a ver Mateo capítulo 2 a partir del verso 13, donde nos habla acerca de la matanza de los niños y la furia de Herodes. Entonces por el día de hoy dejamos hasta aquí, hasta este punto. Les mando un abrazo a todos, espero que pues este video ayude a aclarar algunas dudas y que sea de gran provecho para todos ustedes, incluyéndome a mí. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga en este tiempo de dificultad, que supla todas sus necesidades, primeramente espirituales y luego las materiales. Recuerden que si primeramente ponemos el reino de Dios, el resto vendrá por añadidura. Que Dios los bendiga, un abrazo muy grande y bye.